Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juanita González Benavides, mi ID 632079. A continuación vamos a hacer la sustentación de la materia Estadística Diferencial. Estoy en cuarto semestre de la carrera profesional Contaduría Pública. En el primer punto, o el que yo escogí como primer punto, es una tabla de valores que nos envía el docente, con muchos valores. Entonces, lo primero que hicimos fue una tabla como de identificación, que es esta tabla que nos encontramos aquí. Entonces, esta N representa la cantidad de números como hay, que hay en la tabla. Lo que hay que hacer para no ponerse a contar uno por uno de los números, entonces le damos en la celda igual con la función contar y seleccionamos toda la tabla. Seguidamente tenemos una Xmax, que significa el número mayor que existe en toda la tabla. ¿Cómo se toma? Se paran en la celda, le dan en la función max y seleccionan toda la tabla. Él va a escoger de todos los números que hay ahí el número mayor. Después seguimos con el número menor. De la misma manera como se hizo el número mayor, se hace el número menor. Entonces se paran en la celda, le dan mínimo, o sea el número menor de toda la tabla y seleccionan toda la tabla. Y él va a escoger de todos estos números pues el número mínimo, que aquí vemos que es el 10. Luego sigue el rango. El rango está identificado con una R y se calcula con el número mayor menos el número menor. Luego seguimos con la M. ¿Qué es la M? El número de intervalos. Según la estadística, para contabilizar todo esto y tener una estadística, dice que debemos hacer, según esto, 9,64, pero nosotros no podemos hacer 9,64 intervalos. Entonces lo que hacemos es redondear el número al número mayor, o sea, al que le sigue. ¿Cómo se hace? Entonces nos vamos a parar en la casilla, miremos aquí, nos vamos a parar en la casilla y le vamos a dar en la función redondear más. Seleccionamos el número, en este caso que es el 9,64, y le damos que queremos 0 decimales, es decir, él nos va a redondear a un número entero. ¿Cómo se calcula esa M? Pues es 1 más 3,3 más el logaritmo del total de números que hay, o sea, 416. Seguimos con la C. Esta C es lo que va a aumentar en el intervalo, o sea, según esto va a aumentar 2,59, pero como ya lo redondeamos aquí arriba, pues entonces volvemos a redondear aquí con la misma función de redondear más y lo ponemos en un número entero que sería 3. A esto también se le llama la amplitud del intervalo. Como redondeamos el número 9,64 a 10 y redondeamos la amplitud de 9,5 a 3, entonces hay un nuevo rango. ¿Cómo se halla ese rango? Vamos a multiplicar este 10, que es la cantidad de intervalos, con este 3, que es la amplitud en el intervalo, y eso nos va a dar un nuevo rango que es 30. Como tenemos un nuevo rango que es 30, entonces sabemos que el número mayor ya no va a ser 35,95, sino va a ser diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esos nuevos números mayor y menor? Primero debemos resolver lo que es la I, y la I es el incremento, o sea, cuánto incrementó de este rango a este rango. Lo que hacemos es restar el rango nuevo con el rango anterior. Esto nos dio 4,05. A este incremento lo vamos a dividir en 2. Entonces, como ya tenemos el incremento, ahora sí vamos a hallar el número máximo. ¿Cómo se halló el número máximo? Pues a este número máximo que ya teníamos calculado de esta tabla, le vamos a agregar el 2,03. Se lo vamos a sumar. Y de la misma manera para el número menor, entonces a este número 10, en vez de sumarle, se lo vamos a restar. Y nos quedó en 7,98.
Seguimos con la tabla. Entonces, aquí en esta tabla, el primer número que debe ir es el número menor, o sea, este número, 7,98. ¿Se acuerdan que aquí estábamos viendo la amplitud del intervalo? O sea, aquí, en la siguiente casilla, tendríamos que sumarle 7,98 más 3, lo que nos dio 10,98. De la misma manera, se arrastraría y se haría toda la ecuación, pero si dejamos acá, bueno, aquí en esta casilla se pone igual a esta casilla. Entonces, este número va a ser igual que 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 este. Este número de acá siempre va a ser este más la amplitud, o sea, este intervalo más lo que tiene que aumentar, que es 3. Si lo dejáramos así, sin el valor agregado, entonces aquí estaría 10,98 y 10,98. A la hora de hacer la estadística, tendríamos que contar 2 veces 10,98. Entonces, ¿qué se hace? Se le da un valor agregado según la cantidad de decimales que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos 2 decimales. Entonces, ¿qué se hizo? En estas casillas, además que se pone el número de acá, se le suma este valor agregado que es 0,01. Como acá ya se le sumó, pues en esta otra casilla, a este número le sumamos el 3, pero le restamos lo que ya le habíamos sumado anteriormente, que era 0,01. Como lo observamos en esto. Para poder arrastrar la fórmula y no tener que repetirla una y otra vez, debemos fijar las celdas. ¿Cómo se fijan las celdas? Con este signo, que es el signo pesos. Después de arrastrar las celdas, tenemos que fijarnos en que estos números de acá coincidan con estos números. Es decir, 10,98, que seguiría 10,99. Aquí 13,97 y aquí 13,98. Es una manera de comprobar de que nos quedó bien el trabajo. Para hallar la frecuencia, ¿cómo vamos a hallar la frecuencia? Entonces le damos igual frecuencia, es una fórmula de Excel. Como es una fórmula de Excel, él nos pide que seleccionemos la tabla de donde vamos a hallar la frecuencia. En este caso, mi tabla está ubicada desde el B2 hasta el Q27. Y luego nos pide que seleccionemos los datos a los cuales vamos a hallar la frecuencia. ¿Cómo lo hice entonces? Seleccionamos estas casillas. Si ustedes se dan cuenta, aquí quedó resaltado. Entonces, le dimos igual frecuencia, el B2 al Q27, que es toda esta tabla más los datos que hay arriba, con este grupo de datos, que es esta. Si lo dejáramos así, quedaría sin tener una fórmula en matriz. Entonces, para que tome la fórmula en matriz, aquí seleccionamos la casilla, seleccionamos todas las casillas. Entonces, seleccionamos todas las casillas, estas casillas, porque como ya hallamos la frecuencia, para que se convierta en matriz, lo que tenemos que hacer es seleccionamos todas las casillas, le damos aquí en esta barrita de fórmulas y él tiene que seleccionar, aparecer en azulito o en los colores de su Excel, azul y rojo para mi caso, como está ahí. ¿Qué debemos hacer después? Le vamos a dar Control, Shift, Enter. Esto va a hacer que hace la frecuencia de cuántas veces se repite del 7,98 al 10,98. Aquí dice 25 veces. En un total, si se repite 25 veces, aquí 52 veces, pues tienen que haber 416 números. Como dice aquí que hay 416 números. ¿Listo? Después vamos a hallar esta casilla. ¿Cómo hallé esta casilla? Sumamos esta casilla primera con esta casilla segunda y la dividimos en 2. Esta es muy fácil y después de realizar la primera,
vamos a poder arrastrar la fórmula como lo hago en este caso. Si se dan cuenta. Luego, vamos a hallar esta segunda casilla. ¿Cómo se halló esta segunda casilla? Se dividió esta frecuencia por el número total de números que hay, o sea, por n, que es 416. Como siempre lo vamos a dividir por n y para poder arrastrar la fórmula, entonces seleccionamos la casilla que vamos a formular y luego vamos a fijar este 416. ¿Cómo lo fijamos? Con un símbolo de pesos. ¿Listo? Y seguidamente pues van a poder arrastrar la fórmula de aquí hasta aquí. ¿Cómo comprobamos que esto nos quedó bien? Porque nos tiene que dar 1 como resultado. Luego vamos a hallar el porcentaje de esa frecuencia. ¿Cómo hallamos el porcentaje de esa frecuencia? Pues vamos a multiplicar lo que nos dio en esta casilla por 100. Es muy sencillo, entonces esta por 100, esta por 100, esta por 100, esta por 100, esta por 100. Para no ponernos a hacer manualmente todo, entonces lo que vamos a hacer es realizamos la primera fórmula y arrastramos. En este caso no hay que fijar, ¿por qué? Porque no tenemos una sola casilla a la que hay que tener en cuenta, sino todas estas zetas. ¿Listo? Seguimos con H mayúscula sub 1. Este 25, entonces, ¿cómo se halla esto? La primera casilla va a hacer referencia a la frecuencia de la primera casilla. La segunda casilla va a hacer referencia a este número, a esta H sub 1, más la frecuencia de su línea. Es decir, a 25 más 52, que en este caso nos dio 77. Para la siguiente casilla, pues tendríamos que hacer lo mismo, sumar 77 más 44, que aquí nos dio 121. Y así sucesivamente para todas las casillas. Por ejemplo, esta última casilla es esta suma más la línea, miramos la misma línea, y aquí donde dice frecuencia, entonces sumamos 359 más 46, que nos dio 405. ¿Cómo comprobamos si esta celda nos quedó bien? Porque aquí dio 416 y la cantidad de número es de 416. De la misma manera se realiza este n sub 1. Entonces, el primero es este número que está acá. ¿Sí ven? Esta frecuencia dividido n, que nos dio 0 no sé qué. Bueno, entonces acá esta es igual a esta. Para hallar esta, entonces vamos a sumar esta, miren, esta más la misma línea de la frecuencia 1 sobre la n. Entonces, este número más este número, que nos dio este número. Y así sucesivamente con todos. Si lo tenemos bien estructurado, podemos arrastrarlo para que el mismo Excel nos genere todos los datos. ¿Cómo vamos a fijarnos si nos quedó bien? Porque aquí nos dio 1. Si se dan cuenta, aquí da 1. Y si se dan cuenta, aquí también da 1. Entonces es una manera de comprobar que nos quedó bien. Y esto ya es una multiplicación de productos. Entonces vamos a multiplicar X1 por F1. Esta por esta. Como está aquí especificado. Esta por esta. Y luego vamos a arrastrar. Así se soluciona esta casilla. Y esto también es un producto, que es X1 más frecuencia sub 1 dividido el número total de números, que sería este por este. Como lo ven ahí. Después de que hagan la primera, como solo es una multiplicación, entonces se pueden arrastrar las casillas y vamos a tener el producto de la operación. Al finalizar, lo que hay acá es una suma. ¿Una suma de qué? De los números de esta fila. Y aquí hay otra suma. ¿Una suma de qué? Pues de los números de esta fila. ¿Para qué se hizo eso? Para hallar la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética? Entonces vamos a ver. Aquí lo que se hizo fue dividir esta suma, o sea,
9216,88 dividido 22,15. Y así, de esta manera, hallamos la media aritmética. Luego, el taller nos pide que hallemos la media y la moda. Entonces, ¿cómo se halla la media y la moda? Vamos a mirar esta n. Esta n hace referencia a la cantidad de números, como ya se los había dicho, que es 416. En este caso, entonces, la vamos a dividir en 2. Y este dividido en 2 nos dio 208. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a buscar en la tabla, por esta fila, cuál es el número que más se acerca a 208. Como no hay un número que diga 208, vamos a buscar el que más se acerca. En este caso es el 116 y el 231. Entre esos dos está el 208. Entonces, vamos a mirar esta primera parte. Entonces, para hallar la media nos pide que miremos el límite inferior. ¿Cómo miramos el límite inferior? Esta hace referencia a esta fila. Entonces vamos a seleccionar con un colorcito para no perdernos la primera fila y la segunda fila. Entonces, la del 166 y la del 231, porque en esos dos encontramos el número 208. Y de ahí nos vamos a ir a seleccionar el límite inferior, que en este caso sería 19, bueno, ¿se acuerdan que para estas casillas le sumamos el valor agregado para no contar dos veces el número? Entonces tenemos que restárselo, porque igual, aunque él ya hizo la estadística, necesitamos realizar esta fórmula. Y la fórmula, pues hay que restarle lo que ya le sumamos acá para no contarlo dos veces. Entonces, a este límite inferior le vamos a restar el valor agregado que aquí ya le sumamos. O sea, si no se lo hubiéramos sumado, tendría que estar en 19,95. Y esta sería la primera parte, 19,95. Luego dice que hallemos la frecuencia sub 1. Entonces vamos a ir a estas dos casillas que ya pintamos, y el que está atrás del 208 es el 166, entonces es el que se debe seleccionar. Y luego al de frecuencia normal, y el que está después del 208 es esta línea, y seleccionamos el de la columna frecuencia, que es 65. Esta C, acuérdense, hace referencia a la amplitud del intervalo. En esta fórmula está relacionado como una A, pero en realidad debe ser como una C. Entonces, esto es igual a la amplitud del intervalo, que es 3. Ahora sí, nos acercamos. Como ya tenemos todos los datos aquí especificados, entonces realizamos la fórmula. Entonces acá dice límite inferior, que es F45, que sería esta. Abro paréntesis nuevamente. Y resto la F44 menos la F46. Vamos a ver, la F44 es el 208 menos la F46, que es el 166. A ese resultado lo vamos a dividir entre la F47, que hace referencia a la frecuencia, que es el número 65. Y finalmente lo vamos a multiplicar por la amplitud, que es 3. Es muy importante que utilicen los paréntesis para realizar la operación, porque si no, Excel va a presentar un error o el cálculo no va a ser correcto. Ahora bien, para hallar la moda, vamos a mirar aquí en la X sub 1 cuál es el número más grande, o sea, en cuál intervalo es en el que caben más datos, que sería aquí, miren, por la frecuencia, en cuál intervalo de estos es en el que caben más datos. En este caso se presenta un error, porque aquí el número más grande es el 47 y no el 46. Entonces, en este caso, el número más, la frecuencia más alta es el 47, porque estos números se repiten 47 veces, es decir, la moda
es este número, 24,435. Finalmente, para hallar la varianza, existe una fórmula en Excel. La fórmula en Excel, vamos a ver si la puedo mirar desde acá. La fórmula en Excel es la siguiente. Entonces, var.p. ¿Por qué punto P y no punto S? Porque es toda la población. Nosotros no tenemos una muestra acá. No estamos sacando una muestra. Lo que estamos haciendo es hallando la varianza de toda la población. Entonces debe ser var.p y seleccionamos todo el tamaño de la tabla. No pueden quedar datos por fuera, porque es toda la población. Si fuera una muestra, sí podrían quedar datos por fuera y solo se tendría en cuenta la muestra. Pero en este caso es toda la población, entonces como mi tabla está ubicada, como ustedes ya saben, del B2 al Q27. Y finalmente, para hallar la desviación estándar, es sacarle la raíz a la varianza. Como lo ven acá, entonces le damos igual raíz y seleccionamos la casilla a la que vamos a hallarle la desviación estándar. Es importante que en todas las fórmulas que ustedes realicen en este taller se hagan seleccionando las celdas y no agregando los números manualmente. ¿Por qué? Porque si yo cambio un número de acá, inmediatamente todos mis datos van a cambiar. Entonces es importante que se haga seleccionando la celda y no escribiendo 1,1, sino más bien yo voy a seleccionar donde dice 1,1 y así queda una tabla dinámica. Esto sería para el primer punto. En cuanto al segundo punto, entonces, nos proponen que debemos crear dos problemas en cuanto a población finita e infinita, según el trabajo en el que nosotros nos desarrollemos. Yo trabajo con la Administración Municipal de Caparrapí, soy instructora física. Entonces, el problema que yo hice, dice, en la Alcaldía Municipal de Caparrapí se pretende hacer una investigación sobre la calidad de los mercados a los damnificados. De la auditoría anterior se supo que el 9% de los mercados son entregados sin los elementos completos. Determinar el tamaño de la muestra para realizar la investigación. Si se pretende un nivel de confianza 85 y solo se acepta un error del 5%. Como vemos acá, esto es se debe hacer con una fórmula para población infinita. ¿Por qué para población infinita? Porque no tenemos el tamaño de la población como tal. Además de eso, se hace con la fórmula de tributos. ¿Por qué tributos? Porque no nos están dando ni varianza, ni desviación estándar, ni nada. Por el contrario, nos están dando son porcentajes. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar la z minúscula. Para hallar la z minúscula, primero debemos hallar alfa. ¿Cómo hallamos alfa? Entonces, con la fórmula 1 menos este 85 es este 85% de confianza. Y eso nos dio un resultado de 0,15. Ahora sí vamos a hallar la z. Entonces, z es igual a 1, alfa dividido 2. ¿Y cuál es alfa? 0,15. Entonces, 0,15 dividido 2. Y aquí lo que vemos es esta z y el resultado es 0,25. En este caso, nos dirigimos a la tabla que se nos fue proporcionada y vamos a buscar el número que más se acerque al 0,925. En este caso, yo encontré el número de 0,922, que fue el número que más se acercó. Eso tiene unas casillitas hacia arriba y hacia el lado. Entonces sumamos los decimales que dice con los enteros y esto nos da una z mayor, que es el resultado que yo quería obtener, que es 1,42. Este E representa el error. Acá dice 5%, pero como estamos trabajando en decimales, entonces este 5% lo dividimos entre 100, si se dan cuenta. Miren, lo dividimos entre 100 y esto nos dio 0,05. Este P hace referencia al porcentaje que nos dan acá. Miren, en la auditoría anterior se supo que el 9% de los mercados son entregados sin los elementos completos. Entonces, este P hace referencia a eso, a ese porcentaje. Entonces, lo mismo, como está en porcentaje, pues vamos a dividir 9 dividido 100, que esto nos da 0,09. Y este Q, ¿cómo lo hallamos? Entonces,
A 1 le vamos a restar lo del P. Y eso nos dio 0,91. Porque es lo que le falta a 0,91, le hace falta 9 para llegar a 1. Entonces, ahora sí, teniendo todos estos datos, resuelvo la fórmula. Ya les expliqué que es una fórmula para población infinita, porque no tenemos la población especificada, además de eso que es un tributo, porque no nos entregan ni varianza, ni desviación estándar, ni nada por el contrario, sino más bien nos entregan es porcentajes. Entonces, como ya lo tenemos acá especificado, pues lo que hay que hacer es reemplazar. Reemplazamos todos los datos que dicen acá. Entonces, z al cuadrado, que no sé qué, P por P por Q dividido el error al cuadrado. De esta manera se hizo acá. Si se dan cuenta, lo que les digo, miren, si se dan cuenta, aquí se seleccionaron fue las casillas. Entonces, si estos valores llegasen a cambiar, inmediatamente cambiaría este tamaño de muestra. Entonces, se hizo la operación seleccionando las casillas de la parte de arriba y de la misma manera de la parte de abajo. El error al cuadrado, ¿sí ven? Esto nos dio un porcentaje de 66,05. Como no podemos tomar 66 mercados y medios, pues lo que se hace es redondear al número entero siguiente, en este caso 67. Entonces el tamaño de la muestra que tendríamos que tener en cuenta para esta investigación sería de 67 mercados. Listo, como tercer punto, seguimos con los problemas de población finita e infinita. Entonces, en este caso dice, los niños atendidos por las escuelas de formación son 1.800 mensualmente. Se desea hacer una auditoría sobre la satisfacción de los deportistas en el último mes, para lo cual el auditor debe seleccionar un tamaño de muestra adecuado para obtener un nivel de confianza del 87% y un error del 8%. La única información que puede ayudar al auditor es que sabe que la desviación estándar es de 1,2. ¿Cuál es el tamaño de muestra óptima? Entonces, como ya se los expliqué, aquí nos dicen el tamaño de la población, ¿sí ven? Que son 1.800. Entonces, por esto se califica como una población finita y se va a trabajar con las fórmulas de población finita. Además de eso, nos dan desviación estándar, es decir, que vamos a utilizar la fórmula para varianzas. Entonces, en este caso, es esta. Igual, volvemos, toca hallar z, entonces hallamos nuevamente alfa, el 87 hace referencia al nivel de confianza, lo dividimos entre 100, esto nos dio 0,13, este 0,13 es lo que representa alfa, entonces para hallar z menor, restamos 1 menos 0,13 dividido 2, que nos dio 0,935. Nos vamos a la tabla, buscamos el número que más se asemeja al 0,935 y sumamos lo que está en su columna izquierda y en su fila correspondiente, y eso nos dio un z mayor que es 1,25. El error, acá dice un error del 8%, entonces nuevamente dividimos el 8 dividido 100, que nos da 0,08. Este que hace referencia a la desviación estándar, que es 1,2, y esta n que hace referencia al 1.800. ¿Qué es el 1.800? Pues todos los niños que son atendidos mensualmente. Ubicamos la fórmula, reemplazamos todo lo que debemos reemplazar, todos sus signos son reemplazados por los valores que hay acá. Como es una fórmula tan extensa, lo que se hizo en este caso fue, estos valores de una vez fueron elevados al cuadrado, como aquí se pedía. Entonces acá decía que esta tocaba elevarla al cuadrado, entonces 1.2 elevado al cuadrado pues nos dio 1,44. Luego decía que esta división tocaba elevarla al cuadrado, entonces ¿qué se hizo? Se elevó al cuadrado el 0,08 y se elevó al cuadrado al 1,5. Y pues también elevamos al cuadrado, bueno,
lo que ahí respectaba. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Como ya teníamos los valores, entonces miren, el 1800 elevado al cuadrado, ¿cuál era? Entonces, esta que era 1,44 elevado al cuadrado, que hace referencia a este signo, entonces ya lo tenemos elevado al cuadrado, pues ya lo podemos poner fijito ahí. Ahora acá, vamos a corregir de una vez. No es 1800, sino es 1,2 elevado al cuadrado, que es a lo que hace referencia este signo, 1,2 elevado al cuadrado, que nos dio 1,44. Después, vuelve y juega el papel de jugar con los paréntesis. Es muy importante siempre utilizar los paréntesis y más cuando hay divisiones y multiplicaciones unas con otras. Entonces decía que el 0,8 dividido el 1,5 al cuadrado. Entonces, como ya lo teníamos al cuadrado, fue esto dividido esto más la J7, que es esto, que es 1,2 elevado al cuadrado, pues 1,44, dividido el total de la población, que eran 1800. Eso nos dio un resultado de 395,122. Como ya les expliqué, no podemos tomar la mitad de algo, ni un pedacito, ni una porción de un niño para poder hacer la investigación, sino que se aproxima al número mayor. Aquí, como ya les había explicado, se utiliza la fórmula de redondear más y con 0 decimales, porque lo que queremos es un número entero. Así nos dio 396 el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra es óptimo, que debería ser óptimo, es de 396. Con esto finalizamos la sustentación de estadística diferencial. Espero que hayan entendido y que sea de buen provecho para todos ustedes. Muchas gracias.